El olor a sal se filtraba por las rendijas de mi pequeña casa en el puerto, envolviendo todo con una humedad que nunca se iba. Había sido mi hogar durante años, el lugar donde Aiko y yo planeamos pasar el resto de nuestras vidas, hasta que la marea se la llevó para siempre. Desde entonces, cada rincón parecía un eco vacío, recordándome lo que ya no estaba. Era extraño cómo, incluso en un pueblo pequeño como el nuestro, el silencio podía sentirse tan denso. Los vecinos ya no conversaban en las calles, y el mercado matutino estaba más apagado que nunca. Las pocas palabras que intercambiábamos estaban teñidas de un miedo que no se pronunciaba en voz alta. Habían pasado semanas desde que escuché por primera vez los rumores. Se hablaba de los sin rostro, historias contadas en voz baja que parecían demasiado absurdas para ser ciertas. La vieja Haru, que vendía pescado en el mercado, decía que la hija del panadero había encontrado a un hombre en las rocas, con la cara lisa como la superficie de un tambor. Nadie le creyó al principio. Pero luego, otros comenzaron a hablar de cosas similares. Es solo superstición, pensé. Algo que los ancianos inventaban para llenar el vacío de sus días. Pero cuando vi el cuerpo de Sato flotando en el puerto, todas las creencias que tenía se desmoronaron. Esa mañana había salido temprano para revisar mis redes. El cielo estaba gris, como si el sol se hubiera negado a levantarse por completo. Cuando llegué al muelle, vi algo atascado entre las cuerdas de un bote viejo. Me acerqué pensando que era un tronco o algún desecho arrastrado por la corriente. Pero al inclinarme, el aire se me atascó en los pulmones. Era él. La camisa azul que siempre llevaba estaba empapada, pegada a su cuerpo como una segunda piel. Pero lo que me paralizó fue su rostro, o más bien, la ausencia de este. No había ojos que me devolvieran la mirada, ni nariz, ni boca. Solo una superficie de piel pálida, lisa como porcelana. Di un paso atrás, tambaleándome, mientras el agua fría rozaba mis botas. Todo mi cuerpo temblaba, no solo por el frío, sino por algo más profundo, algo primitivo. Sato era alguien a quien había conocido toda mi vida. Lo veía cada mañana antes de zarpar. La última vez que hablamos fue justo el día anterior. ¿Has oído los cantos por la noche?, me preguntó, con la voz grave y seria que lo caracterizaba. Yo había sacudido la cabeza, confundido. No sé de qué hablas. Él me miró con una intensidad que no entendí en ese momento. Ten cuidado, muchacho. A veces es mejor no escuchar. No pensé mucho en ello entonces, pero ahora, esa conversación sonaba en mi cabeza como un eco interminable. La policía llegó al cabo de una hora. 2 agentes jóvenes, claramente nerviosos, tomaron notas apresuradas mientras el cuerpo de Sato era retirado del agua. Nadie mencionó su rostro, pero podía ver en sus ojos que estaban tan asustados como yo. Esa noche, no pude pegar ojo, como lo hacía a menudo desde que mi mujer había fallecido. Me quedé en la cama mirando el techo, escuchando el crujir de la madera bajo el viento. Pero había algo más. Un sonido leve, como si alguien estuviera hablando en otra habitación. Me levanté de un salto, con el corazón martillando en el pecho. Tomé un cuchillo de la cocina, mis dedos temblaban al cerrar la mano sobre el mango. Caminé por la casa, revisando cada rincón, nada. La única compañía que encontré fue mi reflejo en el espejo del baño. Pero algo en él me inquietó. La forma en que me miraba, ¿era realmente yo? Incliné la cabeza, examinando cada línea de mi rostro. ¿Siempre había tenido esa mirada tan vacía? Sacudí la cabeza, intentando alejar esos pensamientos. Pero mientras apagaba las luces y volvía a la cama, una sensación extraña se instaló en mi pecho. Algo estaba mal, y no podía ignorarlo más. Me di cuenta de algo que no quise admitir al principio: todas las personas que habían desaparecido habían hablado conmigo el día anterior. No era una coincidencia. Lo sabía en lo más profundo de mi ser, aunque no quería aceptarlo. Por eso, dejé de hablar con los demás. No saludé al pescador que cruzó frente a mí en el puerto. No respondí cuando la anciana Haru me preguntó si había atrapado algo bueno en el mar. Solo asentí o sacudí la cabeza, evitando cualquier conversación.
Mi aislamiento ya era evidente para todos desde el fallecimiento de Aiko, pero ahora era diferente. Ahora, el miedo se pegaba a mi piel como la humedad del mar. Cada día, el sol parecía esconderse más temprano, dejando al pueblo sumido en una penumbra constante. Las sombras que se proyectaban en mi pequeña casa se alargaban hasta lugares donde la luz no debería alcanzarlas. A veces, mientras comía en silencio, sentía que algo me observaba desde los rincones. Pero las noches eran peores. Las pesadillas comenzaron unas semanas después de encontrar a Satou. En ellas, siempre estaba en el puerto. El agua estaba inmóvil, como un espejo, pero no reflejaba nada. A mi alrededor, figuras sin rostro se alzaban desde las olas, emergiendo lentamente. No tenían ojos, pero sabía que me miraban. Podía sentirlo, como un peso que presionaba mi pecho, dificultándome respirar. Las voces siempre llegaban en ese punto del sueño, suaves al principio, como el murmullo de las olas contra las rocas. Pero se volvían más claros a cada segundo. Palabras que no podía entender, pero que llenaban mi mente con una sensación de vacío, de pérdida. Una de las figuras alargó su mano, los dedos largos y huesudos acercándose a mi cara. Siempre despertaba antes de que me tocara, jadeando y empapado en sudor. Pero cada vez, el miedo permanecía un poco más. Aquella noche, me levanté tambaleándome y fui al baño para lavarme la cara. La luz del espejo parpadeaba ligeramente, como si algo interfiriera con la electricidad. Al inclinarme sobre el lavabo y alzar la vista, lo vi. Era Aiko. Su rostro flotaba detrás del mío en el espejo, pálido y triste, con los ojos llenos de algo que no podía describir. La imagen era tan clara, tan real, que grité su nombre antes de darme cuenta de que mi voz se rompía en el silencio de la casa. Pero en cuanto pronuncié su nombre, su rostro comenzó a desvanecerse, como si nunca hubiera estado ahí. Me quedé paralizado frente al espejo, incapaz de moverme, esperando que algo más apareciera. Pero todo lo que devolvió mi reflejo fue mi rostro cansado y pálido. El miedo se transformó en una obsesión. Sabía que algo estaba mal, que mi mujer trataba de advertirme de algo. Pero, ¿de qué? Fue entonces cuando recordé su comportamiento antes de fallecer. Las últimas noches que pasamos juntos, ella mencionó varias veces que escuchaba cosas. Hay cantos bajo el agua, dijo una vez mientras cenábamos. Tenía los ojos fijos en su plato, como si hablara más para sí misma que para mí. ¿Cantos?, pregunté, desconcertado. Sí, como si alguien estuviera llamándome desde el mar. Pensé que eran imaginaciones suyas, algo producto del insomnio que la aquejaba desde hacía semanas. Pero ahora, sus palabras regresaban a mí con una claridad estremecedora. Esa tarde, revolví entre sus cosas, buscando respuestas. Abrí los cajones de su escritorio, que apenas había tocado. Fue allí donde encontré un pequeño diario de tapa desgastada, escondido entre papeles viejos. Lo abrí con cuidado, como si temiera que el contenido pudiera dañarme. Sus páginas estaban llenas de su letra apresurada, familiar y reconfortante al principio. Pero las últimas entradas tenían un tono que me puso los pelos de punta. Los cantos bajo el agua son más fuertes cada noche. Siento que me llaman, pero no quiero ir. No quiero desaparecer como los demás. Ellos están esperando. Pero, ¿por qué a mí? La última entrada estaba escrita con tal prisa que apenas podía leerla. Las palabras se torcían, como si las hubiera escrito temblando. El silencio es mi única defensa. No puedo responder. No puedo escucharlos. Si lo hago, vendrán por mí. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Cerré el diario de golpe, como si al hacerlo pudiera alejar a lo que fuera que ella se hubiera enfrentado. Pero ya era demasiado tarde. Algo en la habitación pareció cambiar, como si el aire se volviera más pesado. Me levanté lentamente, con la piel erizada. Miré hacia la ventana, pero lo que vi me dejó helado. En la penumbra del exterior, había una figura. No tenía rostro, pero su cabeza estaba inclinada, mirándome directamente. Me quedé paralizado, incapaz de apartar la vista. La figura no se movía,
pero algo en ella me llenó de un pánico indescriptible. Cerré las cortinas de golpe y me hundí en el suelo, jadeando. Ellos estaban aquí. Y sabían dónde encontrarme. El puerto estaba desierto cuando llegué, pero el aire estaba cargado, pesado como si la misma niebla que lo cubría tuviera vida. Cada paso que daba sonaba, aunque mis botas apenas tocaban la arena húmeda. En mi mano, la linterna lanzaba un haz tembloroso de luz, incapaz de disipar la opresiva oscuridad que se cernía sobre mí. El mar estaba en calma, demasiado tranquilo, como si aguardara algo. Fue entonces cuando las vi, unas huellas que se extendían por la arena, tan nítidas que parecían recién hechas. Seguí el rastro, sintiendo como el frío se filtraba por mi ropa, pegándose a mi piel como una advertencia silenciosa. Las huellas se detenían de repente, justo donde comenzaba el agua. Aiko, dije, incapaz de contenerme. En el instante en que pronuncié su nombre, el aire cambió. Se volvió más denso, casi sólido, y un sonido profundo surgió de las olas, creciendo en intensidad. Era un sonido que no pertenecía a este mundo, como si las mismas profundidades del océano estuvieran hablando. Las olas comenzaron a romper con fuerza, golpeando las rocas con un ritmo frenético. Y entonces las vi. Emergieron del agua, sus cuerpos oscuros y brillantes, como si estuvieran hechos de agua del mar. No tenían rostro, pero su presencia era inconfundible. Me miraban, lo sabía, aunque no tenían ojos. La misma sensación de las pesadillas se apoderó de mí, haciéndome difícil respirar. Di un paso atrás, tropezando con algo que yacía en la arena. Al bajar la mirada, lo reconocí. Era el cuerpo inerte de un joven pescador, alguien a quien había saludado esa misma mañana. Sus rasgos habían desaparecido. El pánico me invadió, y corrí. Las figuras comenzaron a moverse tras de mí, sus cuerpos se deslizaban de una forma antinatural, como si no necesitaran pisar el suelo. Sentía sus presencias detrás de mí, cada vez más cerca, sus voces creciendo hasta convertirse en un rugido ensordecedor. Llegué a mi casa, jadeando, y cerré la puerta de golpe. Atrancarla no tenía sentido, lo sabía. Pero el instinto me empujó a hacerlo de todas formas. Apagué todas las luces y me hundí en una esquina, con el cuerpo temblando y el cuchillo que había tomado de la cocina aferrado en mi mano. El silencio se hizo absoluto. Pensé que había logrado escapar, hasta que la habitación comenzó a llenarse con un frío antinatural. Las figuras que se alargaban en las paredes comenzaron a moverse, independientemente de la débil luz que entraba por las grietas. Y entonces la vi de nuevo. En el espejo del baño, la imagen de Aiko apareció, flotando justo detrás de mi reflejo. Su rostro estaba pálido, con los ojos llenos de una tristeza tan profunda que me partió el alma. Te advertí que no respondieras a los cantos, dijo, con una voz que parecía venir de todas partes. ¿Qué estás diciendo?, grité, con la garganta cerrándose por el miedo. Su rostro comenzó a desvanecerse, su contorno difuminándose como tinta disolviéndose en el agua. El silencio es la única forma de mantenerlos lejos. Pero me llamaste, y ahora te quieren a ti. Antes de que pudiera responder, el espejo comenzó a temblar. Pequeñas grietas se formaron en su superficie, extendiéndose rápidamente hasta que una parte del vidrio se rompió en pedazos. Desde la oscuridad del espejo emergió una mano. Era larga y delgada, con dedos sin uñas, cubiertos por una piel pálida y translúcida. La mano se alargó hacia mí, moviéndose con una lentitud espeluznante, como si saboreara el momento. Intenté retroceder, pero las figuras ya habían llenado la habitación. Las figuras sin rostro me rodeaban, sus cuerpos ondulando como si fueran parte de la misma oscuridad. Sentí un frío intenso en el rostro, como si algo invisible estuviera tratando de arrancarme la piel. Grité, pero mi voz se perdió en el vacío. El último sonido que escuché fue el cristal del espejo haciéndose añicos por completo. A la mañana siguiente, encontraron mi bote flotando en el puerto. Estaba vacío, con las redes intactas y una linterna apagada en el fondo. Los rumores sobre los sin rostro cesaron tras mi desaparición, pero el pueblo cambió para siempre. Nadie volvió a hablar de los cantos, ni de las figuras en el agua.
La gente dejó de saludarse, temiendo romper el silencio que ahora reinaba como una ley no escrita. En mi casa, el espejo del baño sigue en su sitio. Pero ahora, aunque mi rostro aún se refleja en él, el resto del cristal permanece vacío. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.